9:40 de la mañana, aquí seguimos en Digamos Todo, un programa completísimo y que veníamos prometiendo desde temprano justamente que iba a tener la voz de uno de los hombres más importantes del gobierno argentino, que, hay que decirlo, siempre tiene la amabilidad de atendernos a agenda abierta aquí en este programa. Hablamos de, y ahora lo digo porque no me gusta quemar las notas, Santiago Cafiero, el jefe de gabinete de la Nación, ni más ni menos. Santiago, gracias como siempre. Nacho Girón y equipo por aquí, muy buenos días. Qué presentación, che, gracias. Bueno, un día muy duro, che, un día muy triste para quienes conocimos y a Pino Solana. A Pino, me imaginé, sí. La verdad que nos despertamos con esta noticia muy triste. El estado de salud de Pino lo veníamos siguiendo, lo veníamos monitoreando con la familia, con amigos que estaban permanentemente en comunicación con él. Bueno, allá él estaba en Francia. Y la verdad que, bueno, independientemente de eso, de ir viendo cómo evolucionaba el estado de salud, no deja de golpearnos la noticia esta mañana. La verdad que es muy triste todo. Sí, yo hoy cuando lo contábamos temprano, digo, me imagino que varios funcionarios se fueron a acostar después de un día agitado, sin esta noticia y que se habrán enterado. Y me imagino, digo, aprovechando que me diste ese pie y que has tenido las últimas charlas antes de ser designado en París, lo habrás visto en persona antes de la pandemia, ¿no? Sí, estuve con él antes, durante el año pasado. Pino fue muy importante en la unidad y frente de todos. Él fue con Proyecto Sur, con su partido, se incorporaron al frente de todos. Y fue muy importante para lograr esa unidad que se expresó en las urnas después. La verdad que... Y en ese tiempo, bueno, más allá de un poco de historia familiar que nos unía, que unía a mi familia también con él, lo cierto es que también yo tuve la posibilidad de tener varias reuniones el año pasado con este tema, aparte de este tema, y después conversar otro tipo de cosas. Recuerdo una de las primeras aproximaciones que hicimos, fuimos a cenar cuando ni siquiera Alberto era candidato, ni siquiera se había conformado el Frente de Todos. Fuimos a cenar al Santa Evita, el restaurante ese Santa Evita, que es una compañera ahí. Sí, muy conocido, sí. Y fuimos a cenar con Alberto, con él. Con mi tío Mario, que también falleció, mira. Sí, hace poco. Un año muy duro. Sí. Bueno, valga el recuerdo para todos los que estamos nombrando, lo hicimos tempranito, pero lo hacemos entonces junto con el jefe de gabinete de la Nación. Entenderás que me meta después de este momento, lógicamente, con la cuarentena, con la pandemia, con el coronavirus, y lo primero que quería consultarte era si efectivamente estamos en camino a estar mejor, y cuál fue, lo hablamos hace un rato con tu par en la ciudad, con Felipe Miguel, cuál fue la motivación profunda para que justamente el AMBA pase en las próximas horas al distanciamiento y ya no al aislamiento. Mira, a ver, la motivación es realmente el esfuerzo que ha hecho el gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional en trabajar y operar sobre el mayor conglomerado que tenemos en nuestro país y uno de los mayores de Latinoamérica, digamos, ¿no? Ese conglomerado de casi 16 millones de habitantes que es el área metropolitana de Buenos Aires y donde operan encima 3 jurisdicciones, digo, lo nacional opera por lo interjurisdiccional, opera lo de la ciudad de Buenos Aires y opera la provincia de Buenos Aires, con distintos signos políticos, con cierta, ¿no? Complejidad, si querés, hasta desde el punto de vista de la procedencia política, y sin embargo todo eso, bueno, requería de un trabajo de mucha responsabilidad de los dirigentes y así se hizo. Pensemos que el virus entró por ahí, el virus donde primero golpea durante muchos meses, el 95% de los casos que registraba la Argentina estaban emplazados en el área metropolitana de Buenos Aires. Por eso el presidente decidió tomarlo como un área única
y trabajarla en todas las jurisdicciones o con, bueno, tanto con Horacio Rodríguez Larreta como con Axel Kicillof, hacer un trabajo coordinado ahí entre todos los equipos. Y así se fue haciendo. Y bueno, afortunadamente, después de tener los picos de más amesetados, pero digamos los aumentos de casos, después empezaron a bajar, insisto, producto de un trabajo desde un trabajo desde el gobierno, desde los gobiernos, pero también y sobre todas las cosas una tarea de cuidados con mucha responsabilidad de parte de toda la sociedad, de todos los porteños. Claro, ahí te iba a decir, no sé cuánto más se le podía pedir a la gente. Claro, sí, porque daba la sensación también de que se estaban en estas horas blanqueando algunas cosas que seguramente porque la gente no da más, creo que coincidirás, estaban empezando a pasar de hecho, ¿no? Como la gente saliendo, moviéndose, teniendo alguna que otra reunión social, no sé cómo lo están viendo esto ustedes. No, eso siempre hay que seguir cuidándonos. Lo que se fue haciendo en toda la gestión que se hizo desde el inicio de la pandemia, pensá que el 20 de marzo se decrete el aislamiento social preventivo y obligatorio para toda la Argentina. Eso fue fundamentalmente para ganar tiempo y hacer una inversión inédita en nuestro país, un Estado que estaba fundido y en pandemia. Invertimos 45.000 millones de pesos y con eso hicimos 12 hospitales modulares, ampliamos la capacidad de las unidades de terapia intensiva casi en un 40%. O sea, todo ese tiempo se tomó para hacer eso, para adquirir todos los insumos necesarios, muchas pymes que se reconvirtieron y empezaron a hacer insumos hospitalarios, y también, y fundamental te diría, la trayectoria en el conocimiento y en la experiencia que tenían que ir adquiriendo de cómo tratar un paciente con coronavirus, los trabajadores y trabajadoras de la salud. Sí, claro. ¿No? Sí. Todo, bueno, y después una comunidad que tenía que ir acompañando con medidas que hoy están como parte incorporadas, ¿no? El uso de barbijo, el alcohol en gel, medidas permanentemente de higienización, de ventilación. Ahora, en ese sentido, Santiago, hoy decíamos temprano. No, lo que te quería decir es que lo que te quería decir es pensar que eso arranca el 20 de marzo. Después del 20 de marzo ya muchas provincias que prácticamente no contaban con casos y se había aprovechado este tiempo para fortalecer el sistema de salud, ya fueron recuperando su normalidad y a los pocos meses ya habían reanudado todas las actividades comerciales, económicas y hasta muchos de los sociales. Y eso no pasó en el AMBA, esto es lo que te quiero decir. El AMBA fue mucho más paulatina las aperturas, acordate que era ante cada anuncio, bueno, abríamos algunas cosas, y era abrir y reanudar alguna actividad y evaluarla, porque cualquier chispita que podía encender un aumento de casos exponencial en el AMBA, teniendo en cuenta que es un conglomerado enorme y digamos, ponía en riesgo realmente todo. Y es lo que no sucedió, es lo que se evitó. Lo que se evitó es que argentinos y argentinas puedan tener la atención necesaria, que argentinos y argentinas que necesitaban un respirador lo tuvieran, que argentinos y argentinas que necesitaban la atención médica la tuvieran, no se saturó el sistema de salud, y eso realmente es un logro creo que de la sociedad en su conjunto. Sí, te decía muy brevemente y la introduzco a Nuria para cerrar este tema. Digo, hoy no queremos dar malas noticias porque la buena noticia es que pasamos a otra etapa, pero digo, seguimos con la misma idea de una cuarentena pendular, de que si la cosa va mal se puede volver atrás. Digo, en esto de reforzar que la gente no se relaje, ¿no? Y sí, lamentablemente, pero es así. Tenemos que ser todos muy responsables y cuidarnos. Vos dijiste el tema de las reuniones familiares, bueno, ahí, o reuniones sociales, ahí donde no hay protocolo, ahí donde muchas veces se relaja, y ese es un problema. Realmente tenemos que tener mucho cuidado. Miremos lo que pasa en Europa. Digo, esto no soy yo no quiero asustar o no asustar, no me interesa eso para nada. No lo hicimos nunca nos manejamos así. Pero fijémonos lo que sucede en Europa con la segunda ola. Están ahora con récord de casos, países que se habían declarado vencedores contra el coronavirus, economías mucho más robustas que las nuestras, obviamente. Y sin embargo, fíjate cómo están, con medidas de confinamiento total, con muchos problemas sociales, no solo problemas económicos, que obviamente la pandemia lo que trae
es una externalidad negativa sobre la economía que es innegable, el mundo está así. Bueno, entonces lo que me decís es, che, no quiero tirar pálida, estamos hoy yendo a este distanciamiento sanitario preventivo y obligatorio, es cierto, en el AMBA, ahora no debemos relajarlos, el virus está ahí todavía, y los contagios siguen estando. Sí. Santiago, Nuria Amsoy, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal, Nuria? Bien, muy bien. Por un lado, ratificamos que va a haber vacuna para el mes de diciembre para parte de los más vulnerables. ¿Eso está confirmado, que van a estar los procesos como para que se pueda aplicar a los que más la necesitan? Mirá, a ver, lo que te confirmo es que nosotros estamos firmando ya todos los acuerdos contractuales para que así sea. Y los acuerdos contractuales indican esas fechas. Eso es lo que te puedo confirmar. Nosotros estamos avanzando desde esa línea. Yo te puedo decir las cosas que vamos firmando nosotros y en lo que nosotros nos vamos comprometiendo. Hubo también, como lo dijo el presidente ayer, nosotros lo que queremos es vacunas para los argentinos y argentinas, sin ideología, sin mirada geopolítica, todas esas lecturas que se hacen, no nos interesa para nada eso. Lo que nosotros queremos es que la primera vacuna que esté, nosotros tenemos la posibilidad de tenerla en Argentina. Y eso es lo mientras tanto, ¿se están haciendo pruebas en humanos mientras eso sucede? ¿No? Mientras tanto, ¿se están haciendo pruebas en personas mientras eso sucede? Todas, sí, claro. A ver, o sea, todos en paralelo. No, claro, cuando todos te dicen que están en fase 3, es que ya están, obviamente, haciendo vacunaciones con humanos, sí, hace rato. Pero eso es Pfizer, nosotros tenemos fase 3 que se está haciendo en Argentina, por ejemplo. Pfizer, la vacuna china también, se está haciendo fase 3 aquí, y eso quiere decir que se está probando la vacuna en humanos. Las otras están haciendo fase 3 en otros países, la Sputnik o la de AstraZeneca están haciendo fase 3 en otros países, pero bueno, todo eso obviamente que es información que uno la tiene que tener online para tener la aprobación de la vacuna inmediatamente, que se apruebe, que se sepa cuáles son los resultados, ¿no? Pero eso sí, esto es lo que dijo el presidente ayer, nosotros vamos a avanzar con las vacunas cuando estén aprobadas. Ahora lo que queremos es, para que los argentinos y argentinas no nos quedemos sin vacunas, lo que queremos es tener avanzado bien todos los acuerdos comerciales con los países, en el caso de Rusia, porque es un acuerdo país-país, o con los laboratorios, como de Pfizer o de AstraZeneca, y en ese sentido que fuimos avanzando. Ministro. Te voy a repetir, vos me decís, pero la confirmación, yo digo sí, los contratos nosotros estamos firmándolos con mucha celeridad. Tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena para usted es que nos quedan pocos minutos de programa, entonces lo tenemos que hacer rápido. La mala es que tengo como 3 preguntas para hacerle sobre otros temas. Vamos rápido. La primera tendría que ver con la situación en Estados Unidos. ¿Hay una postura del gobierno argentino hasta tanto se defina la elección en relación a la atención que está teniendo esta situación? No, mira, somos respetuosos siempre de la voluntad popular, y nosotros vamos a continuar con la agenda internacional que nos propusimos el primer día. Negociar. ¿Lo sorprende? Siempre en defensa de los intereses de los argentinos. ¿Cómo, perdón? ¿Lo sorprende la tensión que haya una elección tan tensa y con un desconocimiento de parte del presidente o avisando que va a desconocer si pierde? Lo que pasa es que hay un clima de época de mucha polarización en toda la sociedad, y me parece que Estados Unidos no está exento a eso. Tuvo episodios de mucha violencia en todo este tiempo, recordemos, y eso me parece que genera aún más, amplía aún más, bueno, lo que aquí en Argentina decimos grieta, y allá se le llama polarización más extrema, ¿no? Otro tema, ¿va a entrar antes del fin de año el proyecto para el aborto legal en el Congreso? Mira, la posición nuestra es clara con eso, y el presidente lo ha expresado desde marzo, desde el primer día. Para nosotros siempre fue un tema importante y un tema en el que nosotros queríamos avanzar. En el medio tuvo la pandemia y eso modificó toda la agenda pública, yo no te puedo decir otra cosa. Y sobre todo porque la mirada nuestra es una mirada desde la salud pública, desde una óptica de salud pública, de la interrupción voluntaria del embarazo, y eso justamente es
es el área donde más tuvo que trabajar con respecto a la pandemia. Y eso fue lo que pasó, por eso se ralentizó, se ralentizó todo el proceso que nosotros teníamos en mente. Si llegamos con los tiempos, como lo hemos dicho en otra oportunidad, si llegamos con los tiempos, lo haremos lo más rápido que podamos. Bien, antes de fin de año entonces. Y le pregunto una más por mi parte. Recién hablábamos con el juez Castelli sobre la decisión de la Corte. ¿Están conformes con esta decisión de que vuelvan provisoriamente a los cargos que tenían hasta tanto se resuelva quienes los van a reemplazar? ¿Era lo que esperaban? Mirá, nosotros no vamos a comentar decisiones de otros poderes, menos del poder judicial, que siempre se presta a interpretaciones que socavan de alguna manera un régimen institucional o republicano, digamos. En ese sentido, la Corte se... Bueno, pero han hecho comentarios sobre otros casos. Sí, han hecho comentarios en su momento del propio gobierno. Sí, sobre también, pero no recuerdo mal. Con esto. ¿Al principio? No con esto, siempre... No, pero a ver, mira, el que más ha hablado sobre esto he sido yo, y lo único que he dicho siempre ha sido que nosotros esperábamos que si el gobierno nacional, el Estado, el Poder Ejecutivo había actuado conforme a la Constitución, el Poder Legislativo, el Senado había actuado conforme a la Constitución, como se llama, y el Consejo de la Magistratura también había actuado conforme a la Constitución en cuanto al procedimiento de designación de jueces, bueno, esperábamos lo mismo de la Corte. Ese fue mi comentario. Sí, pero habías dicho en relación al persaltum planteado por los jueces, y si no corregime, que les llamaba la atención que la Corte hiciera lugar a ese pedido de persaltum. Sí, pero eso pero vuelvo a insistir, eso no era una sentencia, ni eso solamente había sido la posibilidad de acceder a disparar el procedimiento para evaluar el tema, pero no, una vez que ya se evalúa el tema y ya se sentenció, para nosotros ya... Nosotros, te vuelvo a insistir, somos respetuosos de la división de poderes, tenemos opiniones, obviamente, no te voy a negar eso, y muchas veces son distintas, pero hoy ya se tomó una decisión y para nosotros no hay mucho más para comentar. Bien, no tengo minutos, tengo segundos, así que te despido con esto porque siempre hablamos de economía. ¿Hay realmente perspectiva de levantamiento de nuestra economía o nos tenemos que preocupar honestamente más de lo que estamos? No, mira, ya hay signos heterogéneos, insisto con esto, porque pensemos que hay sectores que todavía no se han podido recuperar, sectores que aún todavía no pueden trabajar, como los sectores críticos que nosotros identificamos en la asistencia al trabajo y la producción, que ya lleva más de 235.000 millones de pesos ese programa, donde se le paga la mitad del sueldo a esos trabajadores de esos sectores críticos, ¿no? Pero ya hay signos, decías, de recuperación. De espectáculo, etcétera. ¿Cómo? Ya hay signos de recuperación, decías. Y mira, el indicador de actividad industrial ya da mejor que el año pasado, a 3,4, digo, por encima del año pasado, o sea que hoy la actividad industrial está mejor que con Macri y sin pandemia, digamos, ¿no? Con Macri y sin pandemia estaba peor que ahora con una pandemia inédita en el mundo, así que miremos lo malo que fue el gobierno de Macri y cómo fue la Argentina. Santiago, como siempre te agradecemos mucho, hombre ocupado que siempre se toma unos minutos los sábados para hablar con nosotros regularmente, lo agradecemos y lo valoramos, será hasta la próxima, ¿eh? Dale, un gran abrazo. Gran abrazo, hemos hablado de distintos temas, desde la pandemia hasta, por supuesto, la economía, la justicia y Pino Solanas también, con Santiago Cafiero, el jefe de gabinete de La Nación. Ya venimos.